¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos todos a una sesión más donde comentaremos el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. El próximo domingo es el domingo de la Ascensión del Señor, que en este año 2024 cae el día 12 de mayo. Comparto en pantalla lo que vamos a ir comentando. He intitulado a este comentario con esta expresión: después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, que hace alusión al texto Marcos 16, 15 al 20, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Comenzamos poniéndonos en la presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, antes de comenzar, recuerden que si les gusta este tipo de contenidos, denle like al video para que el algoritmo de YouTube siga promoviendo este tipo de contenido a más personas que quieran conocer la palabra de Dios. También suscríbanse al canal si no lo han hecho para que YouTube les avise, aplicando ustedes el clic en la campanita de notificaciones, les avise cada vez que yo suba un nuevo video comentando la palabra de Dios y así ustedes puedan ser de los primeros que vean los contenidos. Ahora sí pasamos al texto de San Marcos, que dice así: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Comenzamos nuestro comentario con unos aspectos o elementos sincrónicos. A nivel sincrónico, es decir, en su forma final que nos llega al texto del Evangelio de San Marcos, los versículos 9 al 20, que literariamente no son congruentes con la narrativa del autor, el cual concluyó su obra con un final abierto. Tienen una estructura que es la siguiente. Tenemos primero apariciones de Cristo resucitado en los versículos 9 al 14. Después, una especie de agenda de trabajo donde Jesús confía a sus discípulos la tarea de evangelizar a las naciones y también les habla de las señales que les acompañarán, con las cuales se confirmará su obra. Finalmente, este capítulo 16 cierra con los versículos 19 al 20, que comprenden un banderazo de salida con que se da este inicio de la evangelización. Ese banderazo es la ascensión del Señor al cielo. Entonces, esta ascensión de Jesús habilita a sus seguidores para que emprendan su labor evangelizadora por los caminos del mundo. El vocabulario, el estilo y contenido de estos versículos remiten a otro redactor distinto del resto del Evangelio de Marcos. Además, los relatos de apariciones de Jesús en el Evangelio de Marcos, tal como los tenemos en nuestra Biblia, sintetizan los relatos que encontramos en Mateo, Lucas y Juan, así como en Hechos de los Apóstoles y 1 Corintios 15. Comento aquí unos elementos diacrónicos, es decir, elementos que podemos identificar en el trabajo de intentar reconstruir el texto que originalmente escribió Marcos. Para ello, estudiamos papiros, códices que tenemos en distintas partes del mundo y que corresponden a los primeros siglos del cristianismo, y es donde podemos ver cómo evolucionó el texto bíblico que nos llega hasta hoy. Nos damos cuenta, después de un largo análisis de muchos documentos, que un redactor desconocido intervino tardíamente y modificó la historia narrada por el autor original,
al que llamamos Marcos, con el objetivo de completar una obra que le pareció incompleta e imperfecta. Y esto lo decimos porque Marcos 16:8, que era el final natural del Evangelio de San Marcos, dice que las mujeres que habían ido al sepulcro salieron y huyeron llenas de miedo y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Ahí terminaba el Evangelio. Entonces, muy probablemente a alguien no le gustó ese cierre, le pareció incompleto o imperfecto y entonces decidió añadir lo que hoy son los versículos 9 al 20, donde aparece la referencia a las apariciones de Jesús, el mandato apostólico, los efectos de esta predicación y un cierre que consideró digno del Evangelio, armonizándolo así con otras obras del Nuevo Testamento. Aquí vemos una imagen del Códice Sinaítico, que es del siglo IV, que reporta el final de Marcos, que concluye abruptamente en lo que hoy es 16:8. Esto testimonia que Marcos nunca redactó los versículos 9 al 20. Aunque llama la atención el largo espacio vacío después de Marcos 16:8, que es este vacío que encontramos en la segunda columna, no hay allí trazos borrados que demuestren que alguna vez existieron los versículos 9 al 20 en el documento original. De hecho, si hago así un zoom, una aproximación, nos damos cuenta que estas letras que se ven medio borrosas corresponden a la parte anversa de esta foja de pergamino donde se escribió el documento que vemos, o el texto pues, que vemos en este documento. Este documento es del siglo IV y fue elaborado a partir de una serie de manuscritos que sirvieron de base a los redactores o a los amanuenses de este texto que hoy llamamos Códice Sinaítico, el cual fue encontrado en el monasterio de Santa Catarina, allá en las faldas del monte Sinaí, en Egipto. Bien, aunque llama la atención el largo espacio vacío, decíamos, no hay ninguna marca de un trabajo de eliminación de texto. El Códice Sinaítico se encuentra actualmente en la Biblioteca Británica de Londres y asimismo el Códice Vaticano, cuya nomenclatura es B mayúscula, también es del siglo IV, tampoco contiene los versículos 9 al 20 del Evangelio de San Marcos. También el Códice Vaticano es el producto de una centenaria o multicentenaria tradición de copia de textos que van desde el siglo I hasta el siglo IV y que tampoco reporta este final del Evangelio de Marcos que ya tenemos hoy en nuestras Biblias. Aquí presento una aproximación, un zoom a la parte final del texto del Códice Sinaítico que corresponde a esta parte de arriba que estoy marcando. Aquí hago un zoom, un acercamiento, y pongo de este lado el texto en el griego con minúsculas, dado que de este lado tenemos un texto griego en mayúsculas, sin separación de palabras, como se acostumbraba a escribir en el siglo IV. Bien, el texto comienza en su primera línea con la finalización del vocablo éxtasis. Tenemos la sigma, tau, alfa, sigma y iota sigma, que corresponden precisamente a estas letras que están sombreadas en azul. La capa no aparece, solamente la finalización stasis, aquí dice stasis, kai, kai, udeni, y aquí viene pues el resto de las letras que corresponden a udeni, udeneipan, efobuntogar. Ajá. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Es lo que dice el texto en español. Ajá. Bien, el Códice Sinaítico, así como el Códice Vaticano, son sumamente importantes porque son textos casi completos del Nuevo Testamento, de muchísimas fojas, ambos documentos en pergamino, son fojas de pergamino, que fueron escritos con mucho cuidado y que, como les digo, reportan una lectura que ya venía testimoniada por muchos papiros previos a ellos, elaborados entre los siglos II, III e inicios del siglo IV, que confirman esta lectura que tenemos en pantalla.
es decir, una lectura donde no existían los versículos 9 al 20. Ahora, la perspectiva canónica. ¿Qué entendemos por esto? Pues la lectura y comprensión del texto en su forma final en cuanto que comunica la palabra de Dios, que es normativa para nosotros. Por eso pongo aquí, no obstante, Marcos 16, 9 al 20 es un texto canónico, es decir, normativo para la vida y fe de las comunidades cristianas, debido a que viene testimoniado por algunas generaciones cristianas cuyos papiros comenzaron a divulgarse en diversas iglesias locales a partir del siglo II, aunque eran muy pocos, y finalmente citados por algunos padres de la iglesia y testimoniados por manuscritos posteriores, sobre todo códices posteriores al códice sinaítico, cuya nomenclatura es la Aleph hebrea, y el Códice Vaticano, cuya nomenclatura es B mayúscula, ambos del siglo IV, y porque contribuyeron a la integridad del depósito de fe de la Iglesia, que la Iglesia ha conservado y transmitido por casi 2000 años. Así entonces, este texto comunica eficazmente la palabra de Dios en orden a nuestra salvación. Reflejan la acción inspiradora del Espíritu Santo en el agiógrafo, quien haya sido este redactor final, para que transmitiera eficazmente la verdad salvífica, aunque no se trate del autor al que solemos llamar Marcos, un autor del siglo I. Bien, no sabemos entonces quién fue este redactor final, por qué añadió estos versículos finales, tal parece es porque no le gustó cómo era el final del Evangelio de Marcos, y entonces, pues sí, inspirado por Dios, hace un final digno del Evangelio de Marcos, versículos 9 al 20, pero con material que toma de otros pasajes bíblicos, por lo que propiamente no está añadiendo nada nuevo al texto bíblico, simplemente las formulaciones lingüísticas son diferentes a las reportadas en los otros documentos, que son Mateo, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, y también comparados con los textos de 1 Corintios 15, versículos 3 al 8, pues es también congruente. Matices del texto griego. Aparece el texto griego a la izquierda, me limito al comentario del lado derecho. Los versículos 15 a 18 hacen eco de Mateo 28, 18 al 20. Jesús dice a los discípulos que deberán ir al universo entero. Los envía eiston cosmon japanta, para que anuncien el evangelio. Les da la orden en imperativo auristo, kerixate, es decir, anuncien el evangelio a toda la creación, pásete ctisei, literalmente a toda criatura, a todo integrante de la creación. Ahora, será salvo, socesetai, quien habiendo creído, pisteusas, es un participio auristo, quien habiendo creído sea bautizado, pero quien se mantenga en la increencia, quien tome la actitud apistesas, de un participio también auristo, de una determinación de no creer, de cerrarse a la evangelización, entendida como rechazo a la fe, se propiciará para sí mismo la condenación. Aunque el mensaje es duro, queda claro que Dios respeta la libre decisión de cada persona ante la evangelización. La salvación o condenación será resultado de la aceptación o rechazo del evangelio. En los versículos 17 a 18 hago solamente mención de este punto, semeia tauta. La expresión semeia tauta, que significa estos signos o estas señales, no es común en Marcos, debido a que cuando el evangelista habla de milagros, usa el término dynamis, que significa milagro. No obstante, el redactor nos quiere comunicar que los signos, o sea, el redactor de estos versículos finales, que no es Marcos, como decíamos, sino es otro autor, nos quiere comunicar que los signos o señales que harán los que crean en el Evangelio serán acciones que conlleven un significado teológico salvífico. Por tanto, no debemos entender estos signos como acontecimientos donde quedan suspendidas las leyes de la naturaleza, que es lo que comúnmente entendemos con el término milagro, sino que tratará de acciones por las que Dios manifieste sus designios de salvación.
Después de los versículos 19 al 20, vemos que hacen eco de los pasajes reportados en Lucas 24, 50-53 y Hechos 1, versículos 9 al 11. El versículo 19 tiene integrada una doble fórmula de exaltación de Jesús. Anelemse eiston uranon. Fue elevado al cielo, ¿verdad? Sí, literalmente fue elevado al cielo. Es un auristo pasivo, aunque es un pasivo divino, es decir, el sujeto de acción sigue siendo la divinidad. Ajá. Y luego la segunda frase, caecacisen ec dexion tutheu, y se sentó a la diestra de Dios. Bien, se trata de expresiones lingüísticas que tienen un valor cristológico. Jesús que asciende y Jesús sentado a la diestra de Dios expresan un mismo misterio, que Él ha sido exaltado por el Padre a una condición de trascendencia y de dominio sobre todo lo creado, al grado de compartir con el Padre tal autoridad. Es lo que significa sentarse a su derecha. El versículo 20, por su parte, presenta la consecuencia. Los discípulos salen y anuncian por todos lados, confirmando su palabra. Ton logon bebayuntos. ¿Mediante qué? Mediante los signos o señales que les acompañaban. Pasamos ahora al comentario formal del texto. Decíamos que en los versículos previos al texto del Evangelio de hoy, tenemos que el versículo 11 recuerda a Lucas 24:11. Los versículos 12 y 13 de Marcos 16 evocan al episodio de los discípulos de Maús, hacen alusión a que Jesús apareció a dos personas en la región de una aldea. Los versículos 9 a 10 de Marcos 16 retoman a Juan 10:1 y versículos 11 al 18. La aparición de los 11 evoca a Juan 21 o a Lucas 24. Los signos mencionados en el versículo 17, ya dentro de nuestro texto de este domingo, también pueden inspirarse en la obra lucana. La expulsión de los demonios, el hablar en lenguas nuevas, la protección contra las mordeduras de serpientes venenosas, la curación de los enfermos, pues ya vienen también mencionados en Hechos 16 y otros pasajes, como Hechos 2, 1 al 11, Hechos 28, 3 al 6, 3, 1 al 10, y otras curaciones similares que también aparecen en Hechos 9, 31 a 35, Hechos 14, 8 al 10 y Hechos 28, 8 al 9. Lo mismo tenemos en el versículo 20, donde parece ser un resumen de los hechos de los apóstoles. El autor que cierra el Evangelio de Marcos conoce muy bien las narraciones de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, o más bien Mateo, Lucas y Juan. Comparado con Marcos, retoma el tema de la incredulidad y la dureza de corazón de los discípulos, pero se vale de un vocabulario que poco tiene que ver con el relato anterior. El anuncio del Evangelio no es simplemente la transmisión de un mensaje que hay que creer, sino la adhesión total de cada oyente de la palabra a una experiencia que transfigura la vida. Los signos que acompañan a los creyentes solo pueden ser discernidos desde la fe, ya que ella asegura esa puerta que transforma lo escuchado en la predicación en una experiencia que cambia la vida del oyente. El texto evangélico de este domingo tiene el toque de universalidad del anuncio evangélico de y sobre el Señor Jesucristo. Jesús siempre camina con su pueblo por los caminos del mundo y actúa por medio de sus predicadores. Consolida la palabra de ellos con signos que siguen significando la veracidad salvífica del mensaje y que puede transformar la vida. Hoy en día Jesús sigue confiando sus tesoros a nuestras manos y nos asiste con el don de su Espíritu para que se mantenga íntegro e indefectible el depósito de la fe. Orientaciones para la vida. Vivimos en una época llena de convulsiones sociales y de ideologías políticas, sobre todo en este año electoral aquí en México. Pero el Señor nos recuerda que contamos con su Espíritu, de modo que podemos superar esas limitaciones y hacer efectiva la palabra del Señor que anunciamos al mundo con el fin de transfigurarlo y abrirlo al don de Dios.
Hemos de vigilar sobre nosotros mismos con el fin de que seamos discípulos de Jesús en constante conversión y nos dispongamos a ser enviados a los ámbitos sociales donde nos movemos y en los que podemos aportar signos que atraigan más personas a Cristo. Procuremos crecer en autodominio y disposición de corazón, de modo que el Espíritu Santo opere en nosotros esos signos que acompañan el anuncio de la palabra divina. Asumamos siempre una actitud agradecida con Dios y pongamos en sus manos nuestro ser y nuestras capacidades humanas elevadas por la fe. Y con esto terminamos nuestro comentario, hacemos solamente nuestra oración final. Padre Dios, concédenos rebosar de santa alegría y de agradecimiento, ya que la ascensión de tu Hijo es también nuestra victoria. A donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así entonces espero que este comentario les pueda servir para su vida espiritual, para su determinación también en la labor pastoral, y así todos seamos testigos de Jesucristo vivo, resucitado, y que una vez que ha ascendido al cielo, también nos llena de su gracia por medio del don del Espíritu Santo. Si les ha gustado este video, recuerden comentarlo con sus conocidos para que cada vez más personas se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video les pueda avisar el sistema de YouTube y así ustedes puedan ser de los primeros que vean estos videos que son para edificación de nuestra vida y de nuestro servicio a la iglesia. Me despido esperando que todos ustedes pasen un hermoso fin de semana y vivan siempre con entusiasmo nuestra fe en Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos pues un feliz cierre de tiempo de Pascua, ya quedan pocos días para celebrar Pentecostés y que Dios me los bendiga siempre. Cuídense mucho y hasta pronto.